Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestra escuela dominical. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Y vamos a hacer un pequeño resumen del primer párrafo de esta Ordo Salutis que habíamos visto antes, que es la primera etapa y es el llamamiento eficaz. ¿Ya? Ahí el hermano me ayudó a hacer unas preguntas que vamos a ver, es el resumen más o menos de lo que vimos en el primer párrafo. Y la primera pregunta es, ¿quién llama? Es Dios, ¿cierto? Dios es el que llama. Entonces podemos poner ahí con confianza, Dios es el que llama. La segunda pregunta dice, ¿quiénes son los llamados? ¿Se acuerdan quiénes son los llamados? Los elegidos. Los elegidos que son predestinados de antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan, hermanos, los medios que usó Dios para este llamamiento? Eran dos. Por ahí va, era la palabra y ¿quién ayuda a la palabra? El Espíritu Santo. Esos son los medios que usa Dios para este llamado. La cuarta pregunta dice, ¿de qué condición moral somos llamados? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Sí? ¿Pecado? ¿Y en qué hacía este pecado? Muertos. Estábamos entonces muertos en delitos y pecados. Esa era la condición que teníamos antes de este llamamiento. Y la quinta pregunta dice, ¿a qué condición moral somos llamados? ¿Se acuerdan? A tener, después de muerto pasamos a vida eterna, ¿cierto? Y ahí viene todo lo otro, la santificación y todo lo demás. Por lo tanto, pasamos a una condición a vida. Y vamos a hacer una sexta pregunta que dice, ¿de qué forma son llamados eficazmente? ¿De qué forma se acuerdan las formas que somos llamados? Somos llamados por... ¿Usted quiere hablar, hermano Ismael? Bueno, en mi caso, que yo pienso que no todos los casos son iguales. No, pero de lo que vimos en el llamamiento eficaz, ¿se acuerda? Ahí lo vamos a leer, ¿eh? Lo vamos a leer para que nos demos cuenta. El párrafo 1 dice, a todos aquellos a quien Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de la palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza,
al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando su mente espiritual salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándole su corazón de piedra y dándole uno de carne, renovando su voluntad y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso, acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que viene muy libremente, pues por su gracia Dios les da tal disposición. Entonces, ¿cuál es uno del proceso? Es cambio de corazón, ¿cierto? Un corazón de piedra lo transforma en carne. Le da también entendimiento, ¿cierto? Dice, iluminando sus mentes espirituales salvíficamente para entender las cosas de Dios. O sea, Él nos ilumina, nos da el entendimiento para entender su palabra, porque de otra manera no podríamos comprender su palabra, ¿cierto? Leeríamos nomás, pero no tendríamos entendimiento. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y otro punto más dice que es poniendo los deseos en nuestro corazón de hacer lo bueno? Él pone en nuestros corazones el hacer lo bueno. En resumen, como veíamos antes, nada podemos hacer nosotros con respecto a acercarnos a Dios en nuestra forma que fuimos engendrados y nacidos de mujer que nos acercara a Dios. No teníamos nada, absolutamente nada para acercarnos a Dios. Por eso que nosotros vemos a gente como nosotros que andábamos en el mundo, no se pueden acercar a Dios porque no lo entienden. Nos dice que estamos, como dice el apóstol Pablo, somos locura para ellos, porque no están capacitados para entender. El Señor nos capacita, Él nos capacita, no nosotros nos capacitamos para entenderlo a Él, sino que todo procede de Él. Y eso tiene sentido porque el apóstol Pablo dice, ¿para qué? Para que no nos jactemos. No tiene nada de jactancia de ser hijos de Dios, porque toda la gloria es del Señor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que las preguntas dejan clara lo que quiere decir esta confesión de Westminster. Vamos a continuar entonces con el párrafo 2 de la confesión, de este llamamiento eficaz. Vamos a escribir más, parece, o después, si necesitamos la pizarra, escribimos. ¿Ya? Y vamos a leer todos en conjunto, o todos juntos, este párrafo. Dice así: este llamamiento eficaz pertenece solo a la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera alguna cosa prevista en el hombre, el cual es en esto eternamente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, adquiere capacidad de responder a este llamamiento y recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Vamos a analizar esta parte mediante respaldo bíblico y le voy a pedir al hermano Ismael, por favor, que abra su Biblia y vea 2 de Timoteo 1:9. Hermana Claudia. Tito, capítulo 3, versículo 4, 5. 2 de Timoteo 1:9. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los hijos de Dios.
quien nos salvó. Otra voz. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracias, hermano. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, este llamamiento eficaz pertenece solo a la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera alguna cosa prevista en el hombre. Hermana Claudia, Tito 3:4-5, por favor. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente orando el Señor acá, dice por su misericordia y su gracia, ¿cierto? Mediante el Espíritu Santo que nos renueva y nos regenera día a día más y más. Hermano Jonás, por favor, Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí confirma el Señor que Él es el que llama, y no por obras que hayamos tenido nosotros, sino que por su misericordia y amor. Efesios, hermana Rosita, Efesios 2, versículos 5, 8 y 9. Se saltan los intermedios. Versículos, Efesios 2, versículos 5, 8 y 9. Sí, 5, 8 y 9 nomás. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Gracias, hermana Rosita. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente acá nos recordamos lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Que no tenemos nada que jactarnos. Y, El versículo que leyó en Jonás, ¿Mm? yo la tengo en la NTV y dice algo muy claro, si yo se lo leo, Bueno, para aportarle a la sí. clase, mire. Dice ahí, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios, está hablando de Rebeca, ¿no? Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Saúl. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Eso es. Estaba diciendo. En el fondo eso es, hermana, gracias, ¿cierto? Él es el que llama, Él es el que escoge. Muchas veces podemos decir, como dice la palabra también, que Dios es injusto para nosotros, para nuestra forma de mirar, que es finito, claro, decimos, como decía Job, que estábamos leyendo, terminando Job, también Job decía, como Dios, si yo soy justo, ¿por qué me hace estas cosas? He demostrado que soy justo, siempre he estado con Dios, pero Dios es el que decide. A veces no medimos ni lo que es realmente Dios.
En realidad en nuestra mente no cabe la proporción de que lo que es Dios. De palabra lo decimos, muchas veces decimos, es Dios, es el Todopoderoso, pero no alcanzamos a dimensionar. De hecho, no alcanzamos a dimensionar lo que hay aquí en la tierra, lo que sucede dentro de la tierra. Si nos vamos al cielo estelar, menos. Entonces, generalmente nosotros, los seres humanos, tenemos o podemos minimizar a Dios, encerrarnos en algo y lo encerramos en palabras. Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso y hasta ahí llegamos, pero Dios es más aún que eso, mucho más. Y qué bueno que haya leído eso porque, como dicen, no por obras somos llamados, sino que somos llamados en una naturaleza caída. Eso es lo más grandioso. Por eso que nosotros deberíamos estar gozosos de estar aquí. Es un gran privilegio de que el Señor nos haya llamado y de estar reunidos como hermanos. Eso es lo más grandioso que hay. Y eso tampoco lo dimensionamos. A pesar de que los que venimos del mundo teníamos amplio espectro en lo que era del mundo y gozábamos, sufríamos y todo nos pasaba. Pero llegábamos hasta ahí. No teníamos nada, nada. Pero conociendo al Señor, ya nuestra mirada se amplía y decimos, wow, lo que encontrábamos que era bueno para nosotros en el mundo ya no es bueno. Y eso es gracias a la gracia de Dios y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos entonces con el párrafo 2, dice, el cual es en esto enteramente pasivo, que está hablando de nosotros, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, nosotros somos pasivos. Lo que habíamos hablado, nosotros en cuanto a las cosas del Señor somos pasivos, estamos muertos, pero somos vivificados en Cristo y somos renovados, dice, por el Espíritu Santo. Vamos, hermana Natalia, ¿puede leer 1 Corintios 2:14? Hermano Juan Carlos, Romanos 8:7. Hermana Daisy, Efesios 2:5, por favor. Sí, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias, hermano. Eso es lo que le pasa a la gente del mundo y lo que nos pasaba a nosotros. No podíamos discernir. ¿Por qué? Porque no teníamos el Espíritu de Dios. Nos faltaba discernimiento, pero ahora sí, ahora estamos con el Espíritu de Dios. Hermano Juan Carlos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Y eso qué significa si nosotros estamos con Dios? Nosotros podemos. A pesar de que muchos teólogos dicen que hay un residuo del pecado en nuestro corazón, nosotros tenemos la voluntad, la misma voluntad que nos da Dios para rechazar el pecado. ¿Ya? Muchas veces el pecador o el cristiano pecador se justifica en eso, no dice, es que el pecado está en mí y yo peco. Entonces me arrepiento y le pido perdón. Pero no se trata de eso. Se trata de resistir al pecado. Y si tenemos la voluntad de Dios, debemos resistir al pecado. Yo sé que el proceso que se va a ver más adelante de la santificación es un proceso progresivo. Y cada vez vamos a ir acercándonos más a la imagen de Cristo, el hombre perfecto, el hombre completo. Hermana Daisy, Efesios 2:5. 2:5, por favor. Aún estamos nosotros muertos
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí era. Gracias, hermana. Y aquí nuevamente, por Cristo, por la obra de nuestro Señor, tenemos vida, ¿cierto? Tenemos vida. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esa es la seguridad que tenemos, hermano. Que la vida está segura con Cristo. Él dice que no va a perder a ninguno, como en el mundo perdió, excepto uno, que fue el hijo de desobediencia, que fue Judas, pero dice, él promete, no va a perder ninguno de los que el Padre me dé. Esa es nuestra seguridad en Cristo. Él es nuestra seguridad. Seguimos con el párrafo 2 y dice, adquiere la capacidad de responder, esto se refiere a nosotros, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Un hermana, ¿puede leer Juan 6:37 y su hermana que lea Ezequiel 36:27, por favor. Juan 6:37. Gracias, hermana. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Está clarito, ¿cierto? Pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra raíz, es nuestra fortaleza, es nuestra seguridad. Ezequiel 36:27. Sí, 36:27. Gracias, hermana. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién nos pone el espíritu? Nuestro Dios y Padre celestial. Vamos a dar gracias al Señor por permitirnos entender y estudiar su palabra. Pero antes voy a dar, si hay alguna pregunta o algo que quiera adherirse a lo que hemos visto. Dígame. En relación al versículo que leyó Denise. ¿Ezequiel o Juan? ¿Juan? Sí, diga. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. Sí, ya ha hecho el llamamiento ya. Cuando la persona libremente busca al Señor es porque el Señor ya hizo el llamamiento en su corazón. Y como leíamos en el párrafo último, dice, adquiere la capacidad de responder. Lo que estamos haciendo ahí nosotros estamos respondiendo a ese llamado. Y la capacidad dice que lo pone el Señor. Por eso que nada en nosotros se puede jactar, decir, no, yo fui el Señor y el Señor me aceptó. No, el Señor trabajó en nuestros corazones, en nuestras mentes, para acercarnos a Él. Y es por eso que debemos entender a las personas que están fuera, porque ellos no tienen la capacidad para acercarse a Dios. Y eso es algo real. Ellos no tienen la capacidad para acercarse a Dios. Ahora, hay gente que son los escogidos, están en el mundo.
Pero en este momento necesitan la palabra para ser despertados, porque están como durmiendo. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Por eso que somos llamados a predicar el Evangelio a todos, no a un grupo, hermano. No, recalcando eso también, recordar lo que leíamos en 1 Corintios 1:21, que Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Entonces Él utiliza la predicación como un instrumento para llevar a cabo su obra y en este caso para el llamamiento eficaz. Entonces por eso que tenemos que tener muy presente que nosotros igual en cierta medida tenemos ese llamado, esa obligación de predicar el Evangelio, aunque a veces sea, como dice acá, mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces también es recordar eso. Claro. Locura para los que no creen, para los que creen es sabiduría, es poder. Sí, porque como decía antes, no sabemos quiénes son. No sabemos nosotros, solamente sabe el Señor. Y muchas veces a lo mejor nos negamos, las iglesias se niegan a hacer esto, pero el Señor igual usa su poder para llamar a esas personas. En el caso de Ismael puede contar su testimonio, cómo fue llamado. Pero el Señor trabajó en su corazón, pues igual que en el mío. Me sorprendió porque Igual que en el mío. está en el mundo, está lejos de Dios. Dios no es parte de nosotros en el mundo, no está en nuestros planes. ¿No? Pero de la noche a la mañana aparece y lo sorprende de una manera, y como decía su palabra ahí, lo que usted está enseñando, que Él cambia un corazón de piedra por uno de carne, porque uno ya no tiene esos pensamientos, ya no tiene esos Deseos. esos caminos, no son los mismos, ya no son los mismos, todo cambia. Ya no son las mismas amistades, ya no son los mismos amigos, ni el mismo camino que uno caminaba, y sus pensamientos se iban siempre a otras cosas. Y hoy día no. Y Él lo hace nomás porque uno no tiene esa capacidad para hacerlo. Yo no llegué por mis propios medios acá, Él me trajo. Él apareció en mi vida. Claro. Gracias, Es algo hermano. maravilloso, es algo sorprendente. Para mí fue sorprendente. Y antes en el mundo a mí no me sorprendía nada. Y Él me sorprendió. Gracias, hermano, por su testimonio. Es así, pues, hermano. Él es el que transforma. Él es el que hace todo, en realidad. Sí, todo lo hace nuevo. ¿Cómo no estar agradecido? Y solamente a veces nos queda postrarnos y arrodillarnos y dar gracias y gracias. Y muchas gracias y sobre gracias a Él por tenernos acá y en los caminos del Señor. Fallamos, tropezamos, pero siempre estamos aferrados a nuestro Señor. Y eso es lo importante, estar siempre aferrado a nuestro Señor, siempre estar en oración cuando estamos débiles, cuando cometemos errores, orar al Señor para que nos fortalezca y nos saque del estado en que estamos. ¿Alguna? ¿Sí? Lo que estaba diciendo es claro, y uno se da cuenta cuando, por ejemplo, uno conoce gente que quiere ir a la iglesia y uno le dice, no, yo voy a ir y tiene todo ahí, y no hay caso. O sí, y no. Y uno dice, y ahí uno se da cuenta y dice, no, ¿cómo es? Porque a veces hay gente que tiene como el deseo, ellos como ellos, pero el Señor no quiere, como que no se da la oportunidad. Y lo otro que tengo la duda es, ¿cómo es en el sentido de que llega mucha gente a la iglesia? Y uno dice, digamos, pero no todos son salvos. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa persona, por ejemplo, que llega a la iglesia? Claro, obviamente eso nosotros no lo sabemos, eso lo sabe el Señor, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay gente en la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, no de la iglesia, que uno dice, no son salvos. ¿Cómo eso? ¿Cómo funciona? Yo se lo voy a responder en forma personal. No es que no sean salvos, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo muchas veces fui a la iglesia de mi señora. Y aquí estoy ahora. Pero no me llenaba.
no estaba el llamado, porque también el Señor dice que Él llama a su tiempo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿por qué fuimos nosotros en estos tiempos? ¿No fuimos en el primer siglo cuando estaba la iglesia? ¿O por qué no a futuro? Esas son preguntas que el Señor sabe, porque Él toma la decisión de cuándo llamar a cada uno de nosotros. Además, Dios también tiene un modo muy particular de hacer las cosas. Por ejemplo, yo nunca pensé estar aquí, o sea, lo último que pensé estar aquí, y me acuerdo que un día la Magdita llegó por un premio que se ganó con la kinesióloga donde yo trabajaba, y ahí ella me invita a la iglesia, y me acuerdo que me invita, y la kinesióloga estaba más entusiasmada que yo venir, hoy sí, voy a ir. Entonces me invita, y yo súper seria le respondo a la Magdita, le digo, voy a pensarlo, pero no me gusta que me insista. Y yo le dije, ni siquiera, ni porque la Magdita me invitó a la iglesia, que incluso ya estaba en otra iglesia, yo no tenía ganas de ir a la iglesia, hay que ser honesta. Y mi hija empezó como 2 meses, mamá, que yo nunca la había llevado a la iglesia, y la de mí empezó, mamá, quiero ir a la iglesia, mamá, quiero ir a la iglesia, mamá, quiero ir a la iglesia. Y así fue que llegué a la iglesia. Entonces Dios tiene una manera de hacer las cosas tan misteriosa, pero alabado sea Él, bendito sea Él, Él sabe por qué, y también era mi tiempo también. Ya, gracias, hermano. Hermano Pablo. Quería, estaba viendo, porque puede leerlo, es que lo que pasa es que aquí el autor de este libro habla justamente de lo que la hermana preguntó. Sería bueno leerlo hasta acá, porque hay como unos pasos igual, pero eso está muy claro. Ya. Vamos a leer lo que nos pedía nuestro presbítero Pablo. Dice, concluimos entonces que el Evangelio llega a los escogidos, pero también llega a otros con quienes los elegidos están entremezclados. Vienen con buenos ofrecimientos de gracia y salvación para todos. No discrimina, tampoco lo debería hacer los que lo predican. La pregunta es, ¿por qué aceptan algunos y los demás rechazan este ofrecimiento de salvación eterna? La respuesta es que el aceptarlo es ajeno a la voluntad y al deseo del hombre, hasta que, como en el caso de algunos, sea cambiado su misma naturaleza. Este cambio es el resultado de la creación instantánea dentro de ellos, de un nuevo corazón por medio del poder todopoderoso, del Espíritu de Dios. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Esto está en Ezequiel. Este es el nuevo nacimiento, la nueva creación, que es como el resucitar de la muerte. Un estudio cuidadoso de Juan 3, 1, 8 demostrará que esta obra soberana del Espíritu Santo es preveniente porque precede a toda actividad espiritual del hombre perteneciente a la salvación. Monergista, porque se cumple exclusivamente por medio del poder del Espíritu Santo. Misteriosa, porque no puede ser observada ni descrita. Soberana, porque toma lugar cuando y donde Él quiere. Eficaz, porque invariablemente produce el resultado deseado. La persona llega a tener habilidades espirituales que no existían antes, pues puede ver y entrar en el reino. Gracias, hermano. Es lo que estábamos viendo en el fondo, de que el Señor llama, pero como decía antes, tampoco sabemos quiénes son. Muchas veces dicen algunos que pueden estar constantemente en la iglesia y no son salvos. Veo lo primero del ejemplo de Judas, estuvo siempre con el Señor y no fue salvo. Bien, mis hermanos, vamos a dar término, vamos a orar y dar gracias al Señor por esta enseñanza, porque en realidad lo digo en forma personal, porque el estar acá adelante uno aprende más, en realidad. Uno aprende más
de lo que estar entre ustedes. Es bueno enseñar porque uno aprende con la enseñanza. Así que voy a dar gracias al Señor por mí y por ustedes también, para que el Señor siga ayudándonos en todo. Amado Dios y Padre Santo, gracias le doy por esta oportunidad que nos da de entender esta confesión que lleva nuestra iglesia, en realidad la iglesia presbiteriana, que está respaldada ampliamente, como hemos visto, por su palabra. Porque lo más importante que la confesión es su palabra, Padre, y eso lo comprendemos y entendemos. Así que le damos gracias, Señor, por poner en nuestros corazones ese entendimiento y para ponerlos por obra, Señor, porque ya tenemos la capacidad para hacerlo. Ya no estamos incapacitados, Señor, de estar en el mundo, en esa naturaleza caída, sino que estamos en la naturaleza que nos da, en ese nuevo ser, Señor, en esa nueva criatura que está en nuestro corazón, en nuestro interior, para que vamos desarrollándonos, Señor, como un niño. Así como un niño aprende de su padre, así nosotros tenemos que aprender de usted mediante su palabra y con ayuda del Espíritu Santo. Rogamos a usted que nos siga, Señor, ayudando en todo momento, capacitándonos, Señor, para entender y comprender lo que usted quiere que hagamos, Señor, para que en nuestros corazones y en nuestra mente esté su voluntad. Esa voluntad, Señor, que dice su palabra, que nos dio. Ese Espíritu, Señor, que hizo cambiar nuestro corazón de piedra por corazón de carne. Y esa luz que nos da, Señor, para entender y comprender su palabra y su verdad. Así que agradecemos, Señor. Perdone si hemos cometido algún error, lo digo en forma personal, porque sabemos, Señor, que todavía nos falta mucho por comprender y entender su gran obra y su creación en sí. Así que muchas gracias. Quedamos con usted, que es su Santo Espíritu con nosotros en todo momento. Esto se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.